Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Nelson Santiler y a partir de ahora seré el nuevo presentador de Era Verde. De parte de todo el equipo de producción esperamos poder brindarles la información más completa y más actualizada del acontecer socioambiental de Costa Rica. El tema que nos convoca hoy es el de concesiones, que como veremos es un modelo que propicia o pareciera propiciar la pérdida de soberanía nacional. En el programa nos interesa enfocar pues la participación o el papel que debería tener la ciudadanía en este tipo de negociaciones que supone darle a empresas transnacionales los recursos que son de todas y todos nosotros. Antes de eso vamos a ir a ver un pequeño resumen de las noticias ambientales de los últimos días, acá en Era Verde. El pasado martes 30 de abril, la Asamblea Legislativa finalmente aprobó la Ley de Territorios Costeros Comunitarios, luego de 5 años de atraso. El proyecto de ley lo que plantea es primero salvar las comunidades costeras. Son comunidades que han vivido históricamente por más de 100 años en las zonas costeras. Definimos también que en los territorios costeros declarados como territorios costeros no pueden haber megaproyectos. Es decir, no pueden haber marinas, ni megaproyectos turísticos, ni megaproyectos de pesca, ni megaproyectos de carácter industrial. Esta es una lucha no solamente de las zonas costeras, es una lucha de todo el costarricense, porque ¿cómo es posible que le den la prioridad a las multis y al pobre que no tiene nada lo saquen de donde está? Por otra parte, pobladores de Acerrí y Desamparados solicitaron una medida cautelar en contra del movimiento de más de 1 millón de metros cúbicos de tierra en una montaña de las partes altas de Salitrillos de Acerrí. Este depósito de tierra lo está haciendo la empresa dueña del botadero de basura, EVI, para hacer más grande su relleno sanitario. Nosotros nos oponemos porque primero hay un decreto ejecutivo que es el 33959 que prohíbe precisamente depositar tierra, poner tierra o escombros en laderas donde se formen cauces. Ahí precisamente se forma una quebrada que es la quebrada Poró, en donde todo el año tiene flujo de agua. Abajo, topográficamente hablando, en la parte más baja hay viviendas que puede haber un deslizamiento y que se aterren las viviendas. Ese es el peligro que tenemos en este momento. La audiencia pública que veíamos en el resumen, en donde se piden medidas cautelares contra el movimiento de tierra, todavía sigue sin tener un fallo, pero las comunidades de Acerrí y Desamparados confían en que se detenga esta actividad. Por su parte, la Ley de Territorios Costeros Comunitarios todavía queda pendiente que se apruebe en segundo debate. Esto siempre y cuando no hayan diputados que pongan mociones que impidan su entrada en vigencia. Habiendo visto entonces este resumen de noticias ambientales, vamos a pasar a nuestro tema de fondo que hemos titulado Costa Rica, país concesionado. En esta primera cápsula lo que vamos a ver es cómo vamos a hacer una enumeración de las distintas concesiones que han habido y existen actualmente en el país. Esto es Era Verde. Cuando hablamos de concesiones, pensamos en el puerto de Caldera o en la autopista San Ramón. Sin embargo, la práctica de concesionar es algo antigua en nuestro país. Quizá recordemos el nombre de Minor Cooper Kidd, a quien en 1871, bajo el mandato de Próspero Fernández, se le dio en concesión la construcción del ferrocarril al Atlántico. Unos años después, la construcción del tranvía metropolitano también fue dada en concesión. De igual manera, a la Harmony Company se le concesionó la exploración de posibles yacimientos de petróleo y a la Electric Bond and Share la electrificación y telefonía nacional. Asimismo, en 1970 se otorgó a la empresa Alcoa la concesión para la explotación de bauxita en la zona sur del país. Sin embargo, en este caso, la presión estudiantil logró echar abajo esta negociación. Eso sí, hay que aclarar que a estas primeras concesiones se registran bajo la figura de contratos de ley. Esto quiere decir que eran contratos otorgados por el Poder Ejecutivo de manera directa, por favoritismos políticos y sin consultarle al pueblo ni al Poder Legislativo. Era un proceso completamente vertical y autoritario. Pero, ¿acaso ahora es tan diferente? A partir de las reformas neoliberales de las últimas décadas, se buscan nuevas leyes en beneficio del comercio exportador. Ejemplo de ello es la aprobación de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos en 1998. Con dicha ley se han concesionado la carretera a Caldera, la terminal de pasajeros Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, y están pendientes de aprobar la terminal de contenedores de Moín y el reciente fracaso del corredor vial San José-San Ramón.
Más aún, existen otros portillos para conceder concesiones, como la Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas, la Ley de Hidrocarburos y el Código de Minería. Así es como se ha concesionado la Marina de los Sueños en Playa Herradura de Garavito, la Marina Pez Vela en Quepos, la Marina de Papagayo en Guanacaste, la exploración de petróleo a la empresa Harken en Limón, la exploración de petróleo y gas natural a la compañía Malone Oil en la zona norte y el Caribe, y distintas minas como Cruzitas y Bellavista. Y la lista sigue. Recordemos que muchas de esas concesiones se detuvieron debido a movilizaciones sociales que evidenciaron los posibles impactos socioambientales. La legislación busca concesionar cada vez más playas, puertos, cárceles, EVAIS, carreteras, explotación de minerales, energías, infraestructuras, frecuencias radiales y televisivas, universidades, aeropuertos, producción agrícola, puestos fronterizos. Una concesión es el punto medio de las privatizaciones, es decir, el Estado pierde la responsabilidad de un servicio por un tiempo, cediendo la administración a la empresa privada, sin vender directamente los activos nacionales. De esta manera, nos acostumbramos poco a poco a pagar servicios que el Estado estaba obligado a brindarnos, convirtiendo a las nuevas generaciones en dependientes de las corporaciones multinacionales y a Costa Rica en un país concesionado. Como vimos en esta primera cápsula, son varias las legislaciones por las cuales se puede negociar una concesión, que a final de cuentas conduce a que un Estado pierda su protagonismo y que además pues sea responsabilidades. Ahora vamos a ver una segunda cápsula donde veremos qué implicaciones tiene para la soberanía nacional este tipo de figuras. Esto es Era Verde. Según la Constitución, el gobierno de la República es popular, representativo, participativo, responsable y se alterna cada 4 años. El poder lo ejerce primeramente el pueblo, el cual elige representantes en 3 poderes distintos e independientes entre sí. Además, la población tiene la autoridad de pedirle cuentas al gobierno cada vez que lo crea necesario. Pero con las concesiones, esto pasa a un segundo plano. La constante en materia de concesiones ha sido tomar como prioridad los intereses empresariales y corporativos de los grupos neoliberales, donde la inversión económica deja de lado los intereses colectivos y sociales. Una concesión cede, entrega y comercializa los bienes públicos para supuestamente mejorar los servicios e infraestructura, pero lo hace a costos más elevados. Se supondría que de esta manera el Estado tendría menos gastos en la inversión pública. Sin embargo, esto no se refleja en una disminución de impuestos. Todo esto nos lleva a una pérdida de soberanía, donde el pueblo ya no tiene la oportunidad de participar y exigir cuentas al Estado. Además, las empresas se rigen mediante las políticas del mercado globalizador, por lo que los activos sociales pasan a ser mercancías del comercio especulador. El descontento en la población ante negociaciones poco transparentes y a la ausencia de consulta social se ha reflejado en manifestaciones en las calles. Este fue el caso de la movilización contra Alcoa, empresa que pretendía explotar bauxita en la zona sur en los años 70. En este caso, la presión estudiantil hizo que esta negociación se frenara, sembrando un precedente en el movimiento social de Costa Rica. Otra manifestación importante fue la lucha ambientalista contra la Stone Forestal, a quien se le pretendía concesionar un puerto astillero y la explotación maderera en la península de Osa en los años 90. Ambientalistas y activistas lograron demostrar las consecuencias negativas de esta concesión para el país y con ello detuvieron el proyecto. Otros ejemplos de resistencia popular ante proyectos que generarían gran impacto socioambiental incluyen la oposición a la explotación de petróleo por parte de Harken en el Caribe Sur, la concesión del muelle de Moín en Limón y la oposición a las minas Bellavista en Miramar y Cruzitas en la zona norte. La más reciente protesta social en contra de las concesiones fue liderada por el Foro de Occidente, debido a la falta de consultas y al atropello a los derechos ciudadanos con respecto a la carretera San José-San Ramón. Esta movilización logró echar abajo las negociaciones con la empresa OAS, mas no así a la política de concesiones del Estado neoliberal que insiste en mantener esa línea de acción. Les recordamos que hoy estamos hablando acerca de la figura de concesiones y sus implicaciones para la soberanía nacional.
Para este tema hemos invitado a la doctora Cisca Raventós, quien es investigadora y socióloga del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Cisca. Muchas gracias por la invitación. Sí, este es un tema bastante complicado y tal vez empecemos por lo más básico, que es ver cuáles son las ventajas y desventajas de las concesiones, tanto las que están estipuladas en obras públicas como en las otras legislaciones. Bueno, las personas que defienden las concesiones parten de que va a permitir hacer obra pública cuando el gobierno no tiene la plata para hacerla, que esa obra pública se va a hacer de forma más acelerada y mejor de lo que se estaría haciendo si la hiciera el Estado. Y bueno, y una desventaja que yo creo que asumiría cualquier persona es que hay una cesión de un bien público a una empresa privada, aunque sea por un periodo corto o un periodo dado. Es decir, que sí hay un bien que le pertenece a toda la sociedad que es concedido a una empresa. Entonces, digamos, esa sería como una desventaja en general. Claro, que si pudiéramos hacer un balance en total de tal vez el costo de la inversión y los resultados, ¿qué podríamos decir? Bueno, ahí yo creo que ni siquiera las personas que defienden las concesiones sobre la base de creer de que es una forma de que se haga una obra cuando el Estado no la puede hacer, los que defienden que va a ser rápido, de buena calidad, yo creo que después de la experiencia que hemos tenido en Costa Rica, creo que nadie puede defenderlas ya, por lo menos en los términos en que se han dado hasta el momento. Es decir, si pensamos en el ejemplo más cercano, digamos, para la concesión de San Ramón, que fue la concesión de Caldera, vemos que la investigación legislativa y que eventuales juicios posteriores que se puedan dar muestran que fue mucho más cara de lo que habría sido si se hubiera hecho de forma pública, pasó bienes públicos a la empresa privada, es decir, habían amplios trechos de la carretera que ya estaban construidos, que fueron entregados a la empresa no construyó y se le permitió no construir todas las figuras de seguridad, digamos, para los peatones, digamos, los pasos y las aceras. Entonces, digamos, la experiencia ha sido francamente desastrosa. Claro. Vamos a hacer una pausa para ir a ver la siguiente cápsula, donde vamos a ver, hicimos un Vox Populi en San José, a ver qué pensaba la gente de las concesiones, cuáles conocía y qué grado de participación sentían que habían tenido en las negociaciones. Esto es Era Verde. ¿Cuáles concesiones conoce? Bueno, la del Valle del Sol fue una concesión, tengo entendido. Ahora lo que querían hacer con la carretera con la pista era de San Ramón, pero no sé qué otras concesiones habrán. La carretera Punta Arena, Torres Fafona, la única concesión que conozco. Y la de San Ramón, la que acaba de suspender la presidenta. Concesiones así como nombres. Bueno, con el nombre de la empresa, sí, para serle franca, hay como una falta de información bien grande. Bueno, la más sonada es la calle Caldera del gobierno, concretamente del MOP. Bueno, la que acaban también, pero no se fue, no se dio, que es la de San Ramón. ¿Y le han pedido opinión sobre estas concesiones, sobre qué decisión tomar o cuál sería la mejor opción? Ninguna opinión, nunca me he preguntado si estoy a favor o en contra. Alguna consulta popular yo creo que nunca se ha dado, esa consulta la estamos esperando todos los costarricenses y nunca se nos ha dado. No, al menos de parte del gobierno no, sencillamente lo que se oyó y los comentarios que se suben a Facebook y ese tipo de cosas, ¿verdad? Nada más. De esta cápsula que veíamos anteriormente, vemos que la gente solo identifica la carretera, la concesión a la carretera Caldera y la de San José San Ramón. Cisca, ¿por qué tanto desconocimiento acerca de la figura de concesión? Yo creo que eso tiene que ver mucho sobre la forma en que se presentan las noticias. Es decir, las noticias casi siempre se presentan como si ese evento estuviera totalmente desligado de otras cosas. Entonces, yo me imagino que cuando la gente vio
las protestas por la carretera de San Ramón, no pensaron, por ejemplo, que una semana antes había habido protestas en Montes de Oca, Curridabat y Tres Ríos por la concesión de los EBAIS, ¿verdad? Porque piensan que son dos cosas absolutamente diferentes. Ahí entonces podríamos también recalcar que hay como una separación del movimiento social o no existe suficiente ligamen. En parte por eso, pero en parte también por las formas en que informan los noticieros, es decir, que pareciera que la gente protesta únicamente cuando les toca como lo más inmediato y no muestra lo que hay en común en distintas formas de protesta. Entonces, digamos, si hubo protestas contra la concesión del muelle en Limón, hubo protestas contra la 27, digamos, la ruta Caldera. Durante semanas los pobladores estuvieron haciendo bloqueos. Ahora lo de San Ramón contra los EBAIS, contra la posible concesión de los EBAIS acá en el sector este. Sí, lo que la gente ve en el noticiero, los televidentes, es de la gente protestando, pero nadie establece el vínculo en que en todos esos casos la gente está demandando de que esas obras públicas sigan siendo públicas. Ajá, siguiendo en esa misma línea, hay algunos proyectos que por ley se tienen que consultar a la ciudadanía. Por ejemplo, está lo de los territorios indígenas, que siempre tiene que ir a una consulta popular. ¿Usted consideraría que en el tema de concesiones podría también haber consulta popular? A mí me parece que podría haber consulta popular y sería algo positivo. Sin embargo, antes de la consulta popular, yo creo que hay un paso previo, que es pensar en qué alternativas habría para hacer una determinada obra pública o un proyecto. Porque uno de los problemas que tenemos con la forma en que se presentan estos proyectos es que se presentan como la única alternativa. Claro. Es decir, la concesión esta de San Ramón se negoció, se firmó, pero nunca se pensó, bueno, ¿y qué otras formas habría habido de hacer esta carretera? Porque está claro que la carretera es una necesidad, está claro que la gente quiera que haya carretera y que la carretera tiene un costo, pero hay distintas formas de hacerla. Sin embargo, el gobierno se lanza y firma, digamos, una concesión en una sola forma con una determinada compañía. Pienso que una de las partes importantes es el debate público sobre cuáles serían las distintas alternativas que habría para una determinada obra pública. Y eso permitiría a las personas estar informadas y tomar decisiones informadas. Sí, vamos a hacer una pausa acá en el programa para ir a ver la agenda verde de esta semana y continuamos con más de Era Verde. Si quieres ayudar a generar conciencia respecto al tema del maltrato animal, no puedes faltar este domingo 12 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, a la Marcha Pacífica por los Derechos Animales. La actividad saldrá de la plaza ubicada frente al Museo Nacional, finalizando en la Sabana, y se marchará bajo el lema "Ellos no tienen voz, prestemos la nuestra". Si querés informarte más sobre el tema del recurso hídrico, tenés que asistir este martes 14 de mayo al foro "¿De dónde vendrá el agua en el futuro?". La actividad se realizará a las 5 de la tarde en el auditorio de la Ciudad de la Investigación de la UCR. Aquí, en Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. Estamos de vuelta en Era Verde y hoy estamos hablando del tema de concesiones con la doctora Cisca Raventós. Y Cisca, tal vez profundicemos un poco más en el tema, porque si vemos los proyectos que hay en concesión, hay aeropuertos, hay muelles de barcos, hay carreteras que van a esos aeropuertos. Por ejemplo, la de San José-San Ramón beneficiaba a las zonas francas, las enlazaba con el aeropuerto, o la misma de Caldera, también la autopista Caldera, pues iba al muelle.
Otros tipos de concesiones son extractivistas, más bien. Exacto. Pero entonces, en todas estas concesiones uno no puede ver como concesiones que beneficien directamente al ciudadano promedio. Por ejemplo, que fueran de seguridad, que fuera una concesión de educación, de salud. O sea, ¿quién beneficia realmente a estas concesiones? A ver, yo creo que tenés razón de que las concesiones que hay están muy movidas por intereses económicos y por intereses de grandes empresas, en el sentido de que, digamos, ciertamente las carreteras que se están concesionando, aeropuertos, puertos, son cosas que tienen que ver con la importación y exportación de mercancías. Sin embargo, yo no estoy segura de dejarlo ahí, porque yo creo que el riesgo de bueno, en primer lugar, yo creo que esas carreteras también benefician a las personas que pasan por ellas. Claro. Es decir, si es que las carreteras fueran buenas, es decir, y si es que no hubiera derrumbes y no fueran excesivamente caras, como hasta el momento la única carretera concesionada es mucho más cara en peajes que los peajes estatales. Sin embargo, yo creo que también hay autoridades políticas que están pensando en la figura de concesión también para servicios de salud, por ejemplo. Digamos, en el caso de los EVAIS, la Caja ya tiene concesionadas una cierta cantidad de EVAIS y quiere profundizar el modelo de concesión de EVAIS. Es decir, que le entrega a una empresa privada el dinero que nosotros pagamos como asegurados para que administren esos EVAIS por un cierto tiempo. Y por ejemplo, en el conflicto que se dio ahora con la Universidad de Costa Rica, la Caja no le quería pagar a la universidad sus costos para administrar los EVAIS. Con eso, bueno, la universidad dijo que se retiraba de la administración de los EVAIS e inmediatamente la Caja tiró un cartel para contratar empresas privadas para administrar esos EVAIS, y de forma sorpresiva el costo que ofrece, el monto que le ofrece a las empresas privadas para administrar esos EVAIS es mucho más alto de lo que estaba dispuesto a pagarle a la Universidad de Costa Rica. Entonces, finalmente termina siendo mucho más caro la figura de la concesión, hasta como se ha estado usando, de lo que ha sido el uso de los servicios públicos. Vamos a hacer de nuevo una pausa para ir a ver una siguiente cápsula donde hablamos con activistas de San Ramón acerca de la concesión que se quería dar ahí de la carretera, acá en Era Verde. Los ciudadanos de la región sienten que fue un atropello en la forma en que se refrendó este contrato, sin permitirnos a los ciudadanos conocer la realidad y los alcances del proyecto, que no beneficia a los costarricenses, sino que beneficia a una empresa extranjera. Nosotros pensamos que pues, las concesiones se hicieron para definitivamente saquear el pueblo, se hicieron para perder soberanía, se hicieron para pues esquivar responsabilidades, controlar más a los pueblos. Cisca, viendo esta cápsula, retomemos lo que estamos hablando anteriormente. ¿Podría el Estado ejecutar esos proyectos en vez de que sean concesionados? Yo pienso que sí, es decir, en los últimos años se ha ido creando la idea de que el Estado no puede administrar, que el Estado todo lo hace mal o lo hace caro y que la empresa privada va a ser rápida, ágil, y la evidencia no muestra eso. Y en el pasado el Estado fue capaz de construir carreteras, capaz de construir puentes, ¿verdad? Capaz de hacer obra pública, y yo no veo ninguna razón para que no podamos volver a ese modelo sin tener que concesionarlos. Claro, tal vez ya como retomando todo lo que hemos visto en el programa, ¿está la soberanía nacional en juego con el tema de concesiones? Por supuesto. Es decir, hay cesión de la soberanía sobre ciertos bienes, y esto es muy, muy fuerte. Por ejemplo, en uno de los cuales no hemos hablado, que es las industrias extractivas.
en las cuales estamos entregando bienes del subsuelo a empresas extranjeras, generalmente con mucha destrucción ambiental, y se les entrega, digamos, esos bienes generalmente a cambio de cánones muy pequeños. Entonces, sí, desde mi punto de vista, además casi todas las concesiones hasta el momento han sido a empresas extranjeras, no son a empresas nacionales tampoco. Claro, y inclusive viendo lo de los movimientos sociales, ¿verdad? Que hay mucha oposición a este tipo de proyectos. En realidad, si una junta todas las distintas movilizaciones que ha habido a estos proyectos por distintos motivos, porque a veces son cosas más del día a día como los peajes, otras veces es como el temor por el servicio, pero en general hay un conjunto de movilizaciones que se han dado en que la gente protesta contra las concesiones. Claro. Bueno, se nos hizo corto el tiempo, le agradecemos a Cisca Raventós habernos acompañado y pues haber hablado acerca de este tema. Muchas gracias, Cisca. Muchas gracias a ustedes. Sí, y también a ustedes en casa por la sintonía. Quédense acá en Canal 15, vamos con el programa Ruta Cooperativa, en Canal 15 donde hacemos televisión con sentido.